simplemente me refiero finalmente a esta argumentación del ministro Pérez Dayán, que creo que no sería correcta asumir que mientras las personas juzgadoras tienen un ingreso, las demás personas no lo tienen, porque se refiere a ingresos salariales. Si esos ingresos son o corresponden a diferentes cantidades, no podría ser la normativa electoral la que garantizara que fueran de la misma cantidad. Por lo demás, pues no se puede presumir que sean desempleados. Corresponden, por lo tanto, a una naturaleza que no es parte de la que se encuentra sujeta a discusión en este artículo, y por otro lado, el propio Instituto Nacional Electoral tiene facultades para imponer topes, como además ya empezó a regular específicamente sobre este tipo de gastos, que justamente garantizarían que incluso en los gastos personales no se justificaran cantidades mayores entre los candidatos, y por lo tanto existe o subsiste su facultad para garantizar la equidad incluso en su movilidad. Gracias. Gracias. Ministro Lainez. Gracias, ministra. Perdón, es una duda que me surgió en este momento al estar oyendo los argumentos y lo planteo como una pregunta. Es un hecho notorio que entre los miembros de este tribunal en pleno hay 3 candidatas dentro del proceso que ya está que es vigente en este momento, y este tipo de disposiciones atañe directamente el financiamiento de esas campañas que, insisto, ya está en proceso. Yo pregunto si no tendría que haber un impedimento para resolver, para evitar que se vote por una disposición que directamente beneficie a quienes son candidatos. Gracias. Es una pregunta. Gracias, ministro Lainez. Ministro Batres. Yo justamente tuve la misma duda, incluso pensé si era procedente declararme o plantearle a este pleno que votara tal posibilidad. Sin embargo, he revisado los precedentes sobre este tipo de posibles impedimentos y creo que es muy consistente el criterio de esta Corte, que tratándose de normas generales no procede el impedimento. Por eso es que justamente estaría o me atreví incluso a opinar en este sentido, que por lo demás la resolución que aquí se tomara no sería beneficiosa para una u otra persona, sino tendría exactamente el mismo impacto en todas las personas participantes en el proceso. Gracias. Está ministra. Gracias. Ortiz. También yo tuve la duda en cuanto a si su servidora estaba impedida o no, y haciendo una revisión de los criterios de este tribunal pleno en materia de acciones de inconstitucionalidad, porque esta es una acción de inconstitucionalidad, observé que solamente en situaciones, ese ha sido el criterio, en situaciones excepcionales las y los ministros se pueden abstener de conocer de alguna acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional. Ello siempre y cuando sea el propio ministro o ministra quien exponga las razones por las que considera que no debería participar en la discusión y resolución del asunto, y conforme a dichas razones el resto de los integrantes de la Suprema Corte son quienes evaluarán si el impedimento es fundado o no, tal como se resolvió por este Tribunal Pleno en el impedimento 20-2023 planteado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que el ministro Javier Lainez Potisek se abstuviera de conocer la acción de inconstitucionalidad 214-2023 o los impedimentos 1-2023 y 2-2023 relacionados con la participación de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat en las controversias constitucionales 258-2022 y 253-2022.
respectivamente. La naturaleza de este tipo de medios de control parte de un análisis abstracto de una norma sin que haya partes dentro del proceso. A lo anterior se suma el hecho de que conforme al régimen transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que ordena a este alto tribunal resuelva los asuntos a su cargo, conforme a las reglas vigentes antes de que se integre el nuevo Tribunal Constitucional, para declarar la invalidez de normas impugnadas en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad se requiere de una votación calificada de cuando menos 8 integrantes del Tribunal Pleno, por lo que en estos asuntos el número de ministros que intervengan en la decisión no podría ser inferior a 8. Así, la participación de cada una de las personas que integramos este Tribunal Pleno es crucial para la determinación de la constitucionalidad de una norma, de manera que limitar la participación de uno o una de nosotras podría ser definitoria. En este orden de ideas y después de una cuidadosa reflexión, estimo que no me encuentro en una posición que comprometa mi imparcialidad, que yo votara en esta acción de inconstitucionalidad y que me impida conocer de esta acción. De ahí que las ministras y ministros, esa es la reflexión final, debemos atender, al menos lo considera su servidora, al mandato constitucional de emitir nuestro voto para determinar la constitucionalidad de las normas sometidas a nuestra consideración. Es cuanto, ministra presidenta. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra presidenta. Desde que no estoy en una contienda, no había reparado yo sobre la profundidad de lo que nos hizo reflexionar el señor ministro Lainez Potisek. Ello básicamente porque las normas que aquí están cuestionadas tienen que ver con todos aquellos quienes, en ejercicio de su propio derecho y por así determinarlo la Constitución, han considerado conveniente ir a una elección. Y efectivamente todas y cada una de estas disposiciones regirán en lo sucesivo. Yo coincido con lo que han dicho las señoras ministras para no estar en el impedimento, pero me genera también una reflexión profunda. Desde luego, tratándose de acciones y controversias, un principio de necesidad supone que solo excepcionalmente pudiera declararse impedido a alguno de los integrantes de este tribunal, considerando el número de votos que se requieren para decidir ello. Es por lo cual este alto tribunal ha sido muy cuidadoso en elegir solo aquellos casos en donde se pudiera anticipar que hay un interés porque una resolución sea declarada inconstitucional o no lo sea. Obviamente esto dependerá del modo en que uno sistemáticamente vota. Si yo permanentemente digo es constitucional, pues estoy en el supuesto de la norma. Cuando lo haga reiteradamente, cualquiera podría pensar que difícilmente lo estoy haciendo, no quiero generalizar, con una convicción absoluta, sino porque me atañe en lo que estamos decidiendo. Cuando sistemáticamente digo no, o cuando sistemáticamente digo sí, no obstante estar en el supuesto de la norma, pues pudiera traer una sí conclusión extraña, en tanto me pronuncio siempre en el no. Esto desde luego no prejuzga. La fortuna es que no estoy en ello, pero también coincido en que a pesar de que son disposiciones aplicables desde ya a quien hoy pretende un cargo, pues sí, todo valorará en tanto qué tan se desestima o se estima la invalidez de cada norma. Si sistemáticamente digo no, bueno, sería más difícil explicar por qué razones yo debo resolver absorbiendo el tema de mi imparcialidad. Esa es una de las reflexiones, pero la única que quiero yo expresar es que esto demuestra por qué cuando se cuestiona públicamente si un juez de distrito concede una suspensión y se le dice evidentemente falta la ética porque se está protegiendo a sí mismo, nos muestra cómo los jueces podemos ser en este sentido lo suficientemente maduros e imparciales
para saber que algo que estoy juzgando es inconstitucional, a pesar de que a mí también me pueda beneficiar, o lo es, en el lado contrario, inconstitucional, o es constitucional, perdón, a pesar de que a mí me perjudique. Creo que el Poder Judicial ha alcanzado los estándares en este sentido y su nivel de responsabilidad e imparcialidad le hacen, independientemente de que sea el primer beneficiario con la decisión o el primer perjudicado, hacerlo siempre con la convicción. Entiendo las razones y si se tratara de determinar si están o no impedidas, podría decir que no, mas sin embargo, mucho también se evidenciaría en el modo en que se vota. Gracias, señora ministra. Gracias, ministra Batres. ¿No? ¿Es cuánto, ministro? Sí, ¿ya le contestaron su pregunta al ministro Lainez? ¿Qué pregunta? Digo, no hay necesidad de, yo en lo particular no voy a prejuzgar, porque ellas consideraron que no estaban impedidas. Yo no prejuzgo si están o no impedidas. No, yo lo puse. Yo, si me hubiera inhibido, definitivamente. Sí, pero... Sí, y lo hice además porque en todos los procesos, suspensiones, juicios de amparo, procedimientos que hemos visto aquí en el Pleno, pues se nos ha acusado muy recientemente de conflicto de interés. Entonces, por eso quise traer esto a colación para que no pasara así que hubiera el señalamiento. Yo sí me hubiera abstenido porque es una norma que va directamente, eso no hay duda, que son las excepciones en las que hemos aceptado precisamente que no participe alguna o algunos ministros. No insistiré más. Gracias, ministra. Sí. Ministra Batres. Sobre este asunto, ya que concita discusión, yo quisiera simplemente comentar que en este caso específico, si no se tratara de un tema que implica la posibilidad de dejar a las y los candidatos más allá de cualquier interés personal que pudiera tener la suscrita en la materia, el aprobar una posibilidad de inconstitucionalidad de este artículo implicaría dejar sin posibilidad de que haya campañas. O sea, estamos prácticamente desapareciendo o quitándole cualquier posible gasto personal que haga una persona, incluso para movilizarse, para poder tener un contacto con algún elector fuera de los que se encuentran alrededor de su domicilio, porque cualquier tipo de gasto en gasolina, el uso de un vehículo implicaría ya estar de acuerdo con este criterio de inconstitucionalidad propuesto, implicaría estar ejerciendo un financiamiento privado, es decir, no podría haber candidaturas más que vía Internet. Yo no sé si el ministro ponente nos está proponiendo eso, pero cuando uno analiza un tema jurídico, también analiza la factibilidad real, el fenómeno social y en este caso la campaña específica. Yo creo que si hay una reforma constitucional y un conjunto de normas electorales, pues corresponde a las y los ministros pues analizar, entre otros, su viabilidad. Es obvio que el constituyente o el poder reformador, como le queramos denominar, no nos propuso la posibilidad de regular un proceso electoral sin que las y los candidatos pudieran moverse de su domicilio, porque si no, lo hubiera dicho así. Entonces, si no se planteara un tema tan, digamos que relevante para la posibilidad del proceso mismo, tal vez podríamos estar considerando en serio lo de los impedimentos. Sin embargo, como ha sido una constante, no solo en este Pleno, sino en el Poder Judicial, el tratar de obstruir el proceso, como podría incluso interpretarse en una declaración de inconstitucionalidad de esta norma, yo creo que no podríamos estar renunciando a opinar sobre esto, porque no opinamos sobre nosotros, opinamos en realidad sobre la posibilidad de que haya candidatos que puedan hacer una campaña absolutamente mínima que implica movilizarse personalmente. Por esa razón no puedo la suscrita, no puede considerar en serio un impedimento y en todo caso creo que
tendría que analizarlo cada uno de los ministros y ministras aquí presente, porque atañe al Poder Judicial, porque se han declarado en contra de esta elección en particular y entonces estaríamos en condiciones de no debatir simplemente el tema. Gracias. Ministra Ortiz. Sí, en mi caso personal yo preferiría que se votara, Lo que Si pasa estoy es que el impedida. impedimento se plantea antes de empezar la discusión. Y ahorita bueno, sí, ya ya ustedes lo que dijeron que iban por la invalidez de la discusión porque se consideraron no impedidas. Hasta ahí queda. bueno, está bien. Yo rechazo los adjetivos hacia el Poder Judicial de la ministra Batres. Incluso creo que no es un tema de debate en este asunto, pero cada quien es libre de expresar lo que considere conveniente dentro del respeto que nos merecemos todos. Tome votación, por Perdón, favor. ministra, por Ministra alusiones yo rechazo nuevamente, cualquier insinuación de que la suscrita le falta respeto a este pleno y sigo manifestando y reivindicando que tengo el derecho de externar los puntos de vista y de responder también a la discusión que se hace sobre este tema, ministra presidenta. Sí, creo que entendió mal porque no me refería en esta ocasión a usted. ¿A quién se refería, perdón? En general, al respeto que nos debemos unos a otros. Ok. Pero respecto de usted, ya esa fue una discusión que ya tuvimos. Sí, y no hay justamente por necesidad- eso, por esa No hay misma necesidad razón. de reiterar. Por esa misma razón. Como Gracias. usted reitera ese exhorto, yo reitero mi posición. Gracias. Pero no ministra. era hacia usted. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro,